Chicos, buenas, ¿cómo están? A ver, señor tutor, por favor, para activar la opción de materiales. Uf. Por favor, activar la opción para subir materiales, ¿eh? A ver, repito. Buenos días, señor tutor, tutora. Por favor, activar la opción para compartir materiales. Mm. Buenas tardes, señor tutor. Necesito la opción para subir el material, si no, no voy a poder dictar. Ujú. Buenas tardes. Ahora sí. Ujú. Ya está. A ver, vamos a iniciar con la clase. Buenas tardes con todos. Y ahora sí, comenzamos, ¿eh? Revolución Mexicana. Esta es una revolución que los alumnos dominan bastante poco o no la han escuchado. Es un nuevo tema que San Marcos ha incluido en el examen. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que devastó México entre 1910 y 1920. Esta revolución tiene dos etapas. Se inició como una lucha contra el gobierno de Porfirio Díaz. La revolución se inició como un conflicto en rechazo a la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Eh? Porfirio Díaz había gobernado México desde 1874, había estado más de 30 años en el poder. El porfiriato, como se llamaba su régimen, era una etapa de crecimiento económico, pero este crecimiento económico fue repartido de forma desigual entre la sociedad. Los únicos beneficiados durante esta etapa de crecimiento fueron la oligarquía y los empresarios extranjeros, los dueños de las grandes haciendas y los inversores de petróleo. Ellos son los que van a acumular el grueso de las ganancias. ¿Eh? Hola, Berta. La población campesina va a sufrir un despojo de sus tierras por parte de las grandes haciendas y los obreros van a estar sometidos a regímenes laborales terribles, con bajos salarios y largas horas de trabajo. La clase media eh, completamente limitada de acceso a cargos públicos, ya que los cargos los tenía únicamente los amigotes del gobierno. Era un régimen dictatorial, autoritario y corrupto. Porfirio Díaz se había reelegido 7 veces utilizando la reelección fraudulenta. Así que su gobierno era un gobierno de completa dictadura. En contra del porfiriato aparece un hombre que se presenta como una opción electoral en el año de 1910, Francisco Madero. Este hombre que está acá, fíjate en él, es el que llama a la Revolución Mexicana. Él llama a la revolución. Líder de un partido llamado el Partido Antireeleccionista, Madero se presenta al proceso electoral, pero los dictadores siempre utilizan triquiñuelas. Denuncia a Madero de traidor y sedición, evita su participación en las elecciones, ordena su captura y se presenta Vías como candidato único, religiéndose por octava vez. ¡Qué descaro! Madero, refugiado en Texas, llama a la revolución con el famoso plan
de San Luis de Potosí. El plan de San Luis de Potosí. Convoca la lucha armada contra el porfiriato y su llamado a la guerra fue atendido por diversas ciudades del norte y del sur del país. En el norte, en la zona de Chihuahua, aparece un líder revolucionario llamado Pancho Villa, famoso comerciante y bandolero. Y en el sur, en la zona de Morelos, aparece un líder campesino, un dirigente de comunidad campesina llamado Emiliano Zapata. Estos son los grandes líderes de la revolución. Villa en el norte y Zapata en el sur. Debes saber de que estos se unen a la revuelta de Madero y comienzan a atacar al gobierno de Díaz en distintas regiones. El gobierno de Díaz cae y este renuncia a la presidencia. Ha caído el porfiriato, ha triunfado la revolución maderista. Madero se convierte en presidente, pero no puede satisfacer a los grupos que ha movilizado. Los del norte piden nacionalización del petróleo, mejores salarios, los de sur reforma agraria, restitución de tierras, y Madero no puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Es por eso que en el sur los campesinos, dirigidos por Zapata, se sublevan contra Madero con el plan Ayala. Madero ahora tiene que enfrentar una sublevación de los grupos revolucionarios que él mismo movilizó y que no pudo satisfacer en su gobierno. Zapata desconoce el gobierno de Madero, lo llama un traidor de las causas campesinas y se subleva contra él, comenzando una nueva guerra civil. El régimen de Madero era un régimen inestable y es por eso que Estados Unidos promueve su derrocamiento. Estados Unidos llega a un acuerdo con líderes militares para derrocar a Madero. Los líderes militares son Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, Victoriano Huertas, un ambicioso líder militar, y ellos hacen el pacto con el embajador de Estados Unidos. ¿En qué consiste el pacto? Derrotar a Madero, colocar en el gobierno a Huertas y que Huertas llame elecciones y que Félix Díaz gane y que éste establezca un gobierno que favorezca las inversiones norteamericanas, un pacto. Hacen el golpe de Estado. El golpe de Estado duró 10 días y se conoce como la Decena Trágica. Este es el famoso golpe de Estado. Madero es derrotado, Huertas toma el poder, pero Huertas traiciona al embajador de Estados Unidos y Félix Díaz porque no establece un gobierno provisorio, se queda en el poder estableciendo una fuerte dictadura. Esta dictadura fue rechazada por Estados Unidos. Estados Unidos quería que Huertas sea un gobernante provisorio, no lo quería en el poder, pero Huertas traiciona al embajador norteamericano y a Félix Díaz y se queda en el poder de manera indefinida. O sea, hay un nuevo dictador para México, Huertas, el usurpador. En contra de Huertas, chicos, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos entendiendo, por favor verifiquen, Es un nuevo tema, por supuesto. Verifiquen, ¿hasta ahí estamos bien? Vamos bien. Debes saber de que en contra del nuevo dictador, en contra del usurpador, se revela un importante líder de la zona de Coahuila, Venustiano Carranza. Carranza es un hacendado, un hombre adinerado, pero que cree en la democracia y odiaba los regímenes dictatoriales militares. Con recursos, Venustiano Carranza se convierte en un nuevo líder, acá está Carranza, de la revolución, levantando a toda la zona de Coahuila y llama una nueva revolución con el Plan Guadalupe. Con el Plan Guadalupe. Desconoce el gobierno de Huertas y moviliza y llama una nueva revuelta nacional, quienes se unen a la revolución de Carranza, Villa y Zapata. Una vez más estos líderes, son 3 líderes, se sublevan y derrotan a Huerta, al cual se retira. Incluso Carranza se ganó el apoyo de los Estados Unidos y Estados Unidos participó. Desembarcó en Veracruz bloqueando los puertos de México para evitar que llegue armamento de Europa en apoyo a Huerta. Estados Unidos se unió apoyando a Carranza. Derrocaron al dictador. Ahora hay que decidir quién será el presidente y los 3 grandes líderes, Zapata, Carranza y Villa,
se reúnen en la Convención de Aguas Calientes. Convención de Aguas Calientes. Y en esta convención, Carranza espera ser elegido presidente, ser ratificado como presidente, pero no funcionó así. Los villistas y los zapatistas se opusieron a su gobierno porque él era un hombre de élite, no era un hombre de pueblo, y decidieron elegir a su propio presidente, Eulalio Gutiérrez. Carranza no reconoció al nuevo gobierno elegido por los villistas y zapatistas y se fue a formar su propio gobierno en Veracruz. Así que comienza la última etapa de la Revolución Mexicana, una guerra civil entre los revolucionarios que pugnan por el poder, una guerra civil entre las facciones revolucionarias. ¿Quién ganó esta guerra civil? Lo ganó Carranza. ¿Por qué? Por apoyo de Estados Unidos. Tenía un excelente proyecto. Estados Unidos apoyó a Carranza con armamento y Carranza aplastó a Villa en grandes batallas como la batalla de Celaya, la batalla de León. Derrotado Villa y derrotado Zapata, Carranza se consolida en el gobierno y promulga una constitución, la Constitución de 1917. Para muchos especialistas, sí, van a ser asesinados luego. Zapata es asesinado en el 19 y Villa en el 23, por si acaso, Van a ser asesinados los dos. Zapata en el 19, Villa en el 23. La Constitución del 17 estableció por primera vez el reconocimiento de las demandas populares. Se nacionalizó el petróleo, se hizo una reforma agraria, se estableció horarios laborales limitados, se creó una ley para los trabajadores. Fue la Constitución que, según muchos, crea las bases del México moderno y es la Constitución que marca el final de esta revolución tan sangrienta. Van a morir como 2 millones de personas producto de esta revolución y es considerada la guerra civil más fuerte de América, más fuerte de toda América. Al final, hasta el mismo Carranza murió y es asesinado en una emboscada de 1920. Ya está. Hijo mío, esta es la Revolución Mexicana. Seguro que a muchos están escuchando por primera vez, pero con esto ya tienes una idea sólida de cuál fue el proceso revolucionario. Chicos, ¿entendió? ¿Puedo seguir? Por favor, dígame, ¿puedo seguir con la clase? ¿O tienes alguna duda? Dime, por favor. Ya está, sigamos. La Revolución Rusa es más facilita, La emboscada contra Zapata la hace Carranza, la emboscada contra Villa lo hace Álvaro Obregón, y Obregón es el que hace la emboscada contra Carranza también. Así que, hijo mío, mejor no caigas en estas emboscadas, porque son diversas, Muy bien. Sigamos. La Revolución Rusa estalló en 1917 y es llamada la Revolución Soviética. No, la Revolución Cristera viene después, Carlos, mucho tiempo después. La Revolución Soviética, escucha, estalló en Rusia en el 17, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Se llama Revolución Soviética porque fue impulsada por los consejos populares rusos llamados soviets. Los soviets o consejos estaban integrados por campesinos, obreros y soldados, que son los tres grupos que promovieron la revolución. He aquí el símbolo de los soviets, la hoz, el martillo y la estrella. Este símbolo luego se convertirá en símbolo del comunismo. ¿Por qué estalló una revolución en Rusia? Por la opresión del régimen zarista, que era una dictadura donde no había constitución, ni parlamento, ni derechos civiles, ni libertad de prensa, ni elecciones. Este régimen dictatorial y opresivo merecía ser derrotado. La causa económica es la crisis, agudizada por la Primera Guerra Mundial. La guerra absorbía todos los recursos rusos y lo que es peor, Rusia solamente cosechaba derrotas en esta guerra. La ideología detrás de la guerra es el socialismo de Marx. ¿Qué dice el socialismo?
que se tiene que establecer una revolución obrera, que el obrero debe tomar el poder y establecer una dictadura del proletariado, que el Partido Obrero tome el poder y se establezca una dictadura del proletariado, y que se debe abolir la propiedad privada, que según el marxismo es la causa de la desigualdad. Así dice el marxismo. Bueno, la Revolución Rusa va a tener dos etapas. Revolución de Febrero, dirigida por el partido menchevique, y la Revolución de Octubre, dirigida por el partido bolchevique. El partido Menche es un partido liberal. Quiere derrotar al zar y establecer una república liberal, democrática y capitalista. Ese es el plan de los menches. El partido bolche es el partido socialista. Quiere establecer, estoy escribiendo rápido, me está faltando letras. Quiere establecer una dictadura del proletariado. Los líderes del partido bolche son Lenin, que está acá, y Trotsky, que está acá. Algunos dirán, profe, está avanzando muy rápido. Tengo que llegar hasta el final del curso. Hoy debo acabar todo el curso de Historia Universal. ¡Ga! Así que es lo que nos toca. Muy bien. La revolución menchevique estalló con una enorme huelga en la capital de Rusia llamada Petrogrado. La huelga fue tan incontrolable que el ejército enviado a combatir la huelga se terminó uniendo a esta. El ejército se unió a la huelga. Y el zar dijo, ya fue, pues, ya fue. Se puso sus lagrimitas al costado y abdicó. Sinalieli, ahí está. Oye, pero este es hindú, creo. Sinalieli, los bolches son más radicales porque son comunistas, son rojos, pues. Los menches son moderados porque son demócratas liberales. Y bueno, el zar tuvo que abdicar. El zar renunció y se establece el gobierno de la Duma, el gobierno del Parlamento ruso. Un presidente, y el nuevo presidente de Rusia es Alexander Kerensky. Su gobierno, el gobierno liberal democrático de Kerensky, duró 6 meses. Le salió un gallo. ¿Y por qué duró 6 meses nomás? Porque no solucionó ningún problema del país. Y es que no se podía solucionar nada si Rusia no salía de la guerra imperialista. Kerensky intentó sacar a Rusia de la guerra y habló con los diplomáticos alemanes. Quiero salir de la guerra. Los alemanes, ya, pero debes entregarnos territorios. ¿Y qué dijo Kerensky? Entregarte territorioski ni de vainas. Y no llegaron a un acuerdo y la guerra se mantuvo. Así que si te preguntan en tu examen por qué fracasó el gobierno democrático y liberal de Kerensky, porque no sacó a Rusia de la guerra. En esa coyuntura aparece Lenin, que le dice a la gente, a los soviets, todo el poder para ustedes. Afuera, afuera el parlamento, abajo la Duma y todo el poder para los soviets, los consejos populares. Acá está Lenin proclamando el poder para los soviets. Bueno, esto es demagogia, porque los soviets no van a gobernar. Va a gobernar el partido bolchevique y el partido comunista. Muy bien. Los soviets son los consejos populares. Lenin proclamó el poder para estos consejos, pero al final acabó esto en una dictadura del partido, no del pueblo. Siempre acaban así las revoluciones socialistas. El poder para el pueblo, y llegan al poder y el partido se enquista en el poder y el pueblo se empobrece y los que viven bien son los burócratas del partido. Siempre acaba así. Bueno, debes saber que para poder derrotar a la Duma, Trotsky organiza una guardia militar, la Guardia Roja. Rojo es el color del socialismo y de la Navidad. La Guardia Roja. Y asaltan el poder, derrotan a la Duma, derrotan a Kerensky y en octubre se crea un gobierno socialista. Sacan a Rusia de la guerra firmando el Tratado de Brest-Litovsk, pero entregan territorios a Alemania.
Y Lenin anuncia que en el futuro se va a abolir la propiedad privada, que para el marxismo es la causa de la desigualdad. Quienes dicen, no puedes quitarnos nuestras propiedades porque es la base de la riqueza de la sociedad civil. Quienes dicen, o quienes se oponen a esto, quienes se oponen al comunismo. La clase media, la burguesía, la iglesia, la nobleza, forman un bloque contra el comunismo llamado el Ejército Blanco. Mientras que el partido Bolche, que es el partido comunista, forma su ejército con obreros y campesinos llamado el Ejército Rojo. Y se da la Guerra Civil Rusa. La Guerra Civil Rusa. Ganan los rojos. Derrotados los blancos o contrarrevolucionarios, los bolches comunistas crean la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ha nacido la URSS en 1922. Se acabó. Se acabó. Acabé la revolución rusa en un ratito. Paso al crack del 29. ¡Qué bestia, eh! Oye, mira cómo avanzamos estos temas. Revolución mexicana y rusa. ¡Plum! En menos de 20 minutos. Ahora pasamos a el crack del 29. Chicos, seguimos. ¿Están ahí poderosos o ya murieron? Listo. Excelente, Joel. Debes saber que Estados Unidos era el país más próspero del mundo tras la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, se convierte en el país que abastece Europa de capitales y mercancías, se convierten en una sociedad de consumo, su población adquiere el nivel de vida más alto del mundo, como lo dice este cartel, el nivel de vida más elevado del planeta. Nada se parece a la vida americana. Una clase media con propiedades, con autos, con inversiones, con ahorros, son buenas épocas. A esta etapa de prosperidad, llamada los locos años 20, le siguió una etapa de crisis, la Gran Depresión. ¿Qué hizo que pase Norteamérica del apogeo a la crisis? El crack del 29. ¿Por qué se dio el crack? Veamos. El crack es el nombre que le damos a la crisis mundial del sistema capitalista iniciada en Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas? Las empresas ganaban mucho, tenían muchas utilidades y sus acciones iban a la alza. ¿Qué hacen los corredores de bolsa? Compran acciones baratas y las venden caras, sabiendo que el precio de estas está en alza, se eleva su cotización. Cada vez que un accionista compra acciones, las vende y el que las compra las vuelve a vender, incrementándose el precio de estas de manera artificial. El precio real de esta acción es de $50, pero se está vendiendo en el mercado a 500. Un precio ridículo, producto de la especulación. La gente tiene confianza en el futuro y cree que el precio de estas va a ir siempre a la alza. Ahí está, como las criptomonedas. Que es una forma de especulación también, yo vea, una forma de especulación. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Debes saber que en el año de 1929 estalló un problema grande, la sobreproducción. Las empresas producen más de lo que el mercado puede consumir. Hay un exceso de stock. Y pregunto, al haber un exceso de stock, al haber tanta producción, los precios se derrumban y muchas empresas no pueden vender por la excesiva saturación del mercado y mucha competencia. Las empresas que no pueden vender porque hay demasiada saturación del mercado, ese año paralizan su producción. Despiden a sus empleados y anuncian una parálisis de sus activos. Pregunto, ¿tú durante años has ido comprando acciones de empresas porque estás creyendo que siempre les va a ir bien, pero este año sus ventas van a la baja? Pregunto, ¿qué pasa con la cotización de las acciones de esas empresas? ¿Suben o se desploman? Escribe, por favor. Escribe, escribe. ¿Qué crees que pasa con el precio de las acciones
de las empresas que no han vendido nada por sobreproducción. Se desploman y la gente desata un mecanismo psicológico en la bolsa. Comienzan a vender desesperadamente. 13 millones de acciones ofertadas el 24 de octubre de 1929 y no hay compradores. La bolsa de valores de Wall Street se desploma en el trágico Jueves Negro, que marque el origen, por supuesto que sí, Pablo, que marque el origen de esta crisis global. Al caer el mercado bursátil, caen los bancos porque habían invertido millones de acciones en la bolsa. La gente, al saber que los bancos están perdiendo plata todos los días, van a sacar sus ahorros. Y el retiro de ahorros, porque había kilómetros de gente haciendo cola para sacar sus ahorros, hace que los bancos pierdan liquidez y quiebran 500 en 2 semanas. Con bancos caídos no hay préstamos para la industria y la industria quiebra 2.000 en un mes. Con industrias quebradas, desempleo masivo, 14 millones de desempleados. Gente sin dinero no compra, parálisis comercial. Con parálisis, falta de liquidez y devaluación monetaria. Sí, los grandes accionistas y gerentes de bancos se lanzaban de los rascacielos porque lo habían perdido todo. La crisis se expande a nivel global, comienza la Gran Depresión. La crisis llega a Europa porque Estados Unidos exige la restitución de sus créditos y llega a América Latina porque se detienen las exportaciones. El Perú ya no vende, por ejemplo, azúcar, algodón y petróleo. Crisis terrible. La crisis devastó al mundo y aparece un hombre bien macho como yo. Acá está, Franklin Delano Roosevelt, sí, se llamaba Delano, del Partido Demócrata. Él propone algo para sacar a la economía a reflote. Los republicanos, que eran los que habían gobernado el país, como Herbert Hoover, no creen en las regulaciones, que el Estado no se mete en la economía. Y ese fue el error. El Estado sí debía meterse para regular la sobreproducción y la especulación en la bolsa. ¿Y qué promueve Roosevelt? Un programa de rescate económico llamado el New Deal. ¿En qué consiste el New Deal? Que el Estado intervenga en la economía regulándola para rescatar áreas deprimidas. El problema, según Keynes, un economista brillante, era que el crack había destruido la demanda. ¿Cómo reactivar la demanda? La empresa privada no podía porque estaba en crisis. Le toca al Estado, pues. Y que el Estado reactive la demanda a través del gasto público. Que el Estado haga obras públicas, ¿eh? Que el Estado haga obras públicas, construyendo represas, por ejemplo, contratando a constructoras, las constructoras con contratos estatales contratan mano de obra y compran insumos. La gente que produce insumos, a su vez, contrata mano de obra y comienza la explotación. La gente que trabaja en estas constructoras e insumos a mano de obra, con dinero en el bolsillo, reactivan su consumo, permitiendo a los pequeños negocios otra vez vender. Los pequeños negocios comprarán a los abastecedores y así hay una multiplicación de la economía, el llamado multiplicador keynesiano. No se cambia la moneda, Joe. Se promueve la reactivación de la economía a través del gasto público, y el gasto público creará un multiplicador de inversiones y el Estado recuperará todo su gasto a través de impuestos. Ese es el keynesianismo. ¿Eh? Muy bien, la intervención estatal regulando la economía a través del gasto público, que reactivará la economía inyectando capitales. Y el Estado recupera a través de impuestos. Gracias a esta medida regulatoria y de enorme gasto público, Norteamérica comenzó a reflotar su economía. Nada que cambio del dólar, ¿eh? El dólar se mantuvo yo. Ya está. Se acabó el crack. Pasamos al fascismo. Chicos, ¿está ahí todo bien? Vamos, 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 vamos. Listos. Muy bien. El fascismo. Chicos, ¿vamos bien? Pregunto.
Por favor, verifiquen si es que seguimos o tienes alguna pregunta. Muy bien, Andrea. Excelente. Muy bien, Carlos. Sí, está fácil, Carlos, está facilito. ¿Eh? Tómale foto aquí. Ok. Gracias, Rocío. Muy bien. Toma tu fotito. Vas a decir simplemente, Carlos, de que el keynesianismo promueve la regulación estatal de la economía a través del gasto público. El Estado hace obras para inyectar capitales y así reconstruir la economía de la sociedad civil. El fascismo. Esta ideología surge tras la Primera Guerra Mundial y es una ideología de ultraderecha. ¿Ya? El fascismo, por si acaso, surge en aquellos países que odian el Tratado de Versalles, como Alemania e Italia. Italia es la cuna del fascismo, su padre es Benito Mussolini, el duce, el guía, el conductor. Y Mussolini odiaba la paz de Versalles porque le dio a Italia muy poquitas compensaciones territoriales. Italia se cambió de bloque durante la Primera Guerra Mundial para obtener territorios en los Balcanes, pero sus compensaciones fueron bastante malas. Así que Italia tiene un sentimiento de humillación nacional por culpa del tratado. Mussolini crea un movimiento ultranacionalista llamado el Partido Nacional Fascista, que se caracteriza por su repudio a la paz de Versalles, pero también por su repudio al socialismo. El fascismo, en buena parte, nació para combatir al socialismo. Son anticomunistas. Repudian la idea de una dictadura obrera, desprecian la idea de la abolición de la propiedad privada. El fascismo también repudia la democracia. Considera que la democracia liberal es débil, un gobierno fallido y fracasado, que solamente ha traído crisis e inestabilidad. Proponen acabar con la democracia y establecer un Estado autoritario, un Estado totalitario, así lo llaman ellos, donde todo el poder lo tenga un solo partido, un régimen de partido único. Y que ese partido mantenga el orden imponiendo su ideología a la población de forma obligatoria, eliminando tus libertades. Tu libertad civil queda eliminada a favor del Estado fascista. Qué horrible ideología, ¿eh? El fascismo justifica su actuar, sí, muy bien, Rocío, en contra de la democracia capitalista y en contra del comunismo. El fascismo justifica su actuar con la prédica chauvinista ultranacionalista. El ultranacionalismo es el nacionalismo extremo, narcisista, xenofóbico y racista. En el caso alemán, los alemanes hablaban de una superioridad de la raza aria y de un desprecio a la población judía. El fascismo es italiano, pero va a cambiar de nombre de acuerdo al país. En Alemania se llama nazismo, en España falangismo. En el Perú, el partido más cercano a esto fue el partido de Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria, y hablaremos de ese partido en la última clase de Chile. Mussolini ha creado una escuadra paramilitar llamado los Camisas Negras. Su misión, linchar, ejercer violencia contra los comunistas. Salen en las calles armados a atacar los locales del Partido Comunista, capturan a sus dirigentes, los cuelgan, los desnudan, los humillan y asesinan a diversos periodistas e intelectuales del socialismo. Son una banda de matones, son una banda de matones, por si acaso. Muy bien. Con el apoyo de sus camisas negras, Mussolini hizo un golpe de Estado en 1922, obligando al rey de Italia, Víctor Manuel III, a nombrarlo ministro. Una vez en el poder, este golpe de Estado se le llama la Marcha sobre Roma. Una vez como ministro, Mussolini eliminó a la oposición asesinando a sus líderes, son unos matones, te estoy diciendo, y con la ley de Rocco eliminó los partidos políticos. La democracia se muere en Italia
Italia se convierte en un estado totalitario, en un estado de partido único. Mussolini buscó el apoyo de la Iglesia y habló con el Papa Pío XI. Pío, ¿tú apoyas mi gobierno y mi dictadura? Te prometo que te voy a dar tu propio estado autónomo para que lo administre la Iglesia. ¿Qué dices, Pío? ¿Apoyas mi régimen? Y Pío, para Mussolini era muy importante que la Iglesia lo apoye porque Italia es católica. Y Pío dice, jejeje, sape. ¿Eh? El Papa Pío, significa piadoso, no pollito, ¿eh? El Papa Pío firma un acuerdo, ¿eh? Pío, chicken, ¿eh? Peace, peace, Pío. Y firma un acuerdo con el dictador, el Concordato de Letrán. ¿Y qué dice este concordato? La Iglesia reconoce a Mussolini y reconoce al Estado italiano y apoya su dictadura a cambio de recibir su propio Estado. ¿Y cómo ¿y cómo se llamó el Estado del Papa? El Estado Libre del Vaticano. Ha nacido el Vaticano. La Iglesia se prestó para la rica cochinada. Muy bien. El fascismo en Alemania se llama nazismo. Su líder es Adolfo Hitler. Hitler organiza el partido nazi y el partido nazi es organizado por Hitler en base al fascismo. Adopta el saludo a la romana, que es el saludo de los italianos, y el símbolo del fascismo alemán es la cruz esvástica, que está acá, mientras que el símbolo del fascismo italiano es esta hacha, llamada el Face, son símbolos de estos movimientos. Los nazis crean su propio escuadrón paramilitar. Aquí están los camisas pardas y con ellos pretenden hacer un golpe de Estado y acabar con el régimen democrático alemán. El golpe de Estado de Hitler se llama el Putsch de Múnich, el golpe de Múnich, también llamado el golpe de la cervecería. Y Hitler tenía como plan derrocar al gobernador de Baviera y luego iniciar una marcha sobre Berlín, imitando a Mussolini, que hizo una marcha sobre Roma, pero no le salió. Fracasó, fue capturado, enviado a prisión, y en prisión escribe un libro famoso, Mein Kampf. El libro sintetiza el pensamiento nazi y sus principales postulados ideológicos: antisemitismo, superioridad racial aria, repudio al comunismo. Muy bien. En las elecciones de 1932, Hitler se presenta como candidato, pero pierde. Es derrotado por Hindenburg, pero este general anciano gana la presidencia y los nazis toman el control del Parlamento. Y utilizando su mayoría parlamentaria gigantesca y abusiva, los nazis obligan al viejito Hindenburg a nombrar a su líder, Hitler, como canciller primer ministro. Hitler es nombrado canciller en 1933. Nace la Alemania nazi, también llamada el Tercer Reich. Hitler, a través de una serie de estrategias, no va a parar hasta tener el poder absoluto en el país, estableciendo una dictadura totalitaria. ¡Ga! Muy bien. Hijo mío, quiero hacer una clase decente, como siempre. Mis clases son de información, son de análisis. No me gusta dictar de manera simplón y sencillona. Repudio lo simplón. Así que hay que aguantar este nivel. El estalinismo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Se entendió el ascenso de Hitler? Bien, buena Joe, Arroyo. Muy bien, pasamos a Stalin. Hitler es un dictador maldito de derecha y Stalin es un dictador también maldito de izquierda. Uno es fascista y el otro es comunista. Ambos sistemas son horrorosos. Ambas son dictaduras totalitarias. Ahí está, eso me anima.
Muy bien. Debes saber de que Stalin fue el que reemplazó a Lenin en la dirección del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Estableció una dictadura personal sobre el partido y sobre el país. Y a esta dictadura se le llamó el estalinismo. Este es Joseph Stalin. Muy bien. Eliminó a toda disidencia, o desterrándolos o asesinándolos literalmente. Trotsky, la mano derecha de Lenin, fue desterrado a México, donde encontró la muerte. Stalin quería industrializar la Unión Soviética y para eso desarrolló un programa llamado Planes Quinquenales. El objetivo de este programa era establecer una economía socialista eliminando la propiedad privada por completo. El Estado se apoderó de todos los medios de producción y esto se le llama economía planificada. Mucha gente se opuso a eso, sobre todo los propietarios y la clase media. Los campesinos de clase media dijo, señor, a mí nadie me ha regalado nada. Yo compré esta tierra con el sudor de mi frente, la tecnifiqué, estoy teniendo un rancho rentable, nadie me regaló nada. Yo trabajé día y noche para esto. Pero ¿qué dice el comunismo? Eres un maldito burgués, todo le pertenece al pueblo, o sea, al partido. Y ¡fum! A expropiar todo. Y si te opones, eres un traidor miserable de la revolución y terminas en prisión donde te matan. Si una persona hablaba mal del régimen, la policía secreta te capturaba, te enviaba a ti, a tu familia, a tus amigos a los campos de concentración, donde ibas a ser reeducado por el marxismo. Muy bien. Después de confiscar toda la tierra, ya no quedaba propietario alguno en Rusia, todo le pertenecía al Estado. Y la gente era obligada a trabajar largas horas y por salarios miserables. No, no es así. El fascismo mantiene el modelo capitalista, aunque con fuerte regulación estatal. Pero en el socialismo no hay propiedad privada. El fascismo, por si acaso, mantiene la propiedad privada. El fascismo es horrible, pero mantiene la propiedad privada, mantiene la economía de mercado, por si acaso. Es horrible, pero mantiene la economía de mercado. Pero es horrible en términos políticos. En términos económicos es competente. Pero el comunismo elimina la propiedad privada, destruye la economía de mercado y establece una economía planificada. Establece una economía planificada. Todo en nombre de la igualdad social. Y debes saber que las tierras en manos del Estado y los campesinos trabajando todo el día. Stalin sacó plata y con esa plata compró maquinaria. Y logró industrializar Rusia. Esa es una versión, Rocío. Dicen que Lenin quería un socialismo democrático y que Stalin estableció un socialismo dictatorial, pero en realidad todo régimen socialista, todo, busca abolir la propiedad y establecer un sistema único de partido, el partido del pueblo, y termina en una dictadura en cualquier parte que se establezca, en cualquier parte. No hay ni un solo régimen socialista en el mundo que no haya terminado en una dictadura de partido único y que no haya estatizado la economía, destruyéndola ciertamente, y generando pobreza para la población civil, pero riqueza para el Estado, o sea, para el partido. Muy bien. Stalin creó 15 centros industriales. Eso suena bien, ¿eh? Eso suena bien, ¿eh? 15 centros industriales. Stalin industrializó la Unión Soviética y eso es un buen logro. Pero era una industria para el Estado. ¿Qué creó? Industria pesada. Energía, electricidad, acero y armamento. Pero para el Estado. La población civil no mejoró de manera alguna sus condiciones de vida. Nunca se interesó por la industria de consumo para la gente. Bueno, cualquier oposición intelectual o miembro del partido que cuestionase los métodos de Stalin terminaba asesinado de inmediato. ¿Cuánta gente mató Stalin en su dictadura? 11 millones de personas. Stalin industrializó el país,
La respuesta es sí, pero un costo social horroroso, 11 millones de personas muertas. ¿Quién mató más gente en Europa, Hitler o Stalin? La respuesta es Stalin. Es el segundo genocida más grande de la historia. ¿Y quién es el más grande, superando a Hitler? ¿Y quién es el más grande genocida del mundo, superando incluso a Stalin? A ver, ¿ustedes saben quién es? Oye, sí, Jaime Bailey llama a Maduro Stalin bananero, ¿sí lo llaman? Stalin bananero, ¿sí? De los países del Caribe, los países bananeros. Muy bien. Muy bien, Pablo. El mayor genocida del mundo es Mao Zedong, teniendo en su conciencia más o menos entre 50 a 65 millones de muertos. Así que el comunismo nos ha regalado los dos mayores genocidios del mundo. ¿Eh? Los dos mayores genocidios del mundo. Muy bien, listo. Superando incluso las dictaduras de extrema derecha como el fascismo. Ambos extremos son malos, chicos. O extrema derecha o extrema izquierda es mala. Lo mejor siempre es la democracia, la democracia liberal. Siempre es lo mejor. Muy bien. La democracia tiene sus defectos, pero es el menor de los males, creo yo. Y podría equivocarme, por supuesto. Esas son opiniones personales. Nadie es dueño de la verdad. Muy bien. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalló. Oye, llegué a Segunda Guerra Mundial antes de una hora. Antes de una hora. Vamos bien, ¿eh? La Segunda Guerra Mundial es el conflicto entre el eje y los aliados. El eje está formada por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón, la Japón de Hirohito, que era el emperador. San Marcos no te va a preguntar qué países forman el eje. No, perro, sí, o no, perro, sí, ya. Me la bajaste, Rocío. San Marcos no te va a preguntar, aunque me está dando ánimos, así, bueno. San Marcos te va a preguntar, ¿qué países forman el eje? No. San Marcos te va a preguntar, ¿qué caracteriza a las potencias del eje? Los tres países en mención son estados totalitarios, dictaduras de partido único, anticomunistas y ultranacionalistas. O sea, son los países ganados por el fascismo. Son países de la ultraderecha nacionalista. Son países fascistas, pues. El equipo del fascismo, el team fascismo, el team dictadura ultranacionalista. Y los aliados son sus enemigos y son el team democracia. Francia y Gran Bretaña, las democracias liberales en contra de los regímenes totalitarios. Esa es la Segunda Guerra Mundial, democracia versus fascismo. Por eso es que Estados Unidos se mete a la guerra. Estados Unidos es la mayor democracia capitalista del mundo y salió en defensa de la democracia del viejo mundo. El mismo Churchill lo dijo. Cuando Gran Bretaña estaba cayendo ante los nazis, escribe un discurso y dice, llegará el momento en que la democracia del nuevo mundo saldrá a auxiliar a la antigua democracia de Europa. Y eso fue lo que pasó. El nuevo mundo salvó al viejo mundo. La democracia norteamericana salió en rescate de las democracias europeas. Pero Hitler era un monstruo invencible, Hitler era un monstruo poderosísimo. ¿Cómo derrotar este monstruo? ¿Cómo derrotar un demonio? Y las democracias dijeron, tendremos que pedir apoyo a otro demonio, tendremos que hacer la técnica ninja prohibida, la invocación de un demonio terrible, Stalin. Y para vencer un demonio, las democracias llamaron a otro demonio, pero del comunismo, la Unión Soviética. Y es así como la dictadura comunista apoyó a las democracias para combatir a un enemigo peor, que era el fascismo. Hitler era un monstruo que debía ser detenido por las democracias unidas con el comunismo. Dos ideologías opuestas se unen contra una amenaza mayor que es el fascismo. El fascismo es el peor de los males, es el peor de todos. ¿Eh?
Y el fascismo odiaba tanto a la democracia como al comunismo. Así que el fascismo quería borrar a los dos modelos del planeta. Y estos dos modelos opuestos se unen contra la amenaza más grande. ¿Mm? Listo. Por supuesto que sí, ¿eh? Ningún modelo es perfecto. Ningún modelo es perfecto. Estados Unidos es un país imperialista, sí. Es un país abusivo que interviene en todas partes del mundo, sí, por supuesto. Tiene un sistema con defectos, sí, pero la democracia es el menor de los males, comparado al fascismo y al comunismo, ¿eh? Es el peor de los males, creo yo. Muy bien, listo. No hay modelo perfecto, todo modelo tiene su pro y su contra. Bueno, ya está. Ujú. Bueno, la guerra mundial empezó porque los países del eje se expandían de manera brutal. Alemania se tragó Austria, se tragó Checoslovaquia, se tragó Polonia. Italia invadió África y los Balcanes. Japón invadió China y las potencias del eje estaban con una política expansionista abusiva. ¿Quién debía detenerlos? La Sociedad de las Naciones, organismo nacido tras la Primera Guerra Mundial y que debía mantener la paz en el mundo, pero este organismo ineficiente no fue capaz de mantener la paz en el mundo. Así que este organismo tiene en buena parte la culpa de el estallido de la Segunda Guerra. La guerra empezó cuando Alemania invadió Polonia. Ahora mira el mapa. Mira el mapa. Si Alemania invade Polonia, ¿qué país va a sentirse amenazado? Mira, Alemania invade Polonia, ¿qué país va a sentirse amenazado? Escriba. Si Alemania, muy bien, Carlos, la Unión Soviética. Y Hitler le manda un mensaje por WhatsApp a Stalin, que son enemigos ideológicos, ¿ah? Hitler odia el comunismo. Es más, Hitler dijo, si quiero ser recordado por algo, es que me recuerden como el hombre que destruyó a las dos plagas del mundo, el judaísmo y el marxismo. Hitler odiaba el marxismo con todo su corazón. ¿Y adivina qué? Hitler envió un mensaje a Stalin, al líder del movimiento comunista internacional, y le dice, te odio, no te olvides, te odio. Pero no tenemos por qué pelearnos. Hagamos un pacto. No agresión. No hay que pelearnos todavía. ¿Qué tal si nos repartimos Polonia? Si tú me dejas invadir Polonia, te quedas con la mitad. Y Stalin sabe. Y Hitler más bien lo quita. Y dos dictadores enemigos firman un pacto para repartirse Polonia. Hay acuerdos hasta enemigo. Puede surgir el amor entre dos modelos opuestos. Muy bien. ¿Se entendió? Ese es el pacto de no agresión. Y pobre Polonia, se la devoraron. Alemania la invadió en 3 días y la mitad pasó al mando de la Unión Soviética. Hitler invadió Polonia, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. La invasión de Francia fue vergonzosa. ¿Eh? Ya voy a explicar eso, Carlos, en un ratito. La invasión de Francia es vergonzosa. En 3 semanas Francia cayó. Y Francia fue obligada a firmar el Tratado de Compiègne. Esta mujer representa a Francia. Hitler la amenaza con un revólver y Mussolini con una daga y lo obligan a firmar el armisticio, en la que Francia entrega la mitad de su territorio a Alemania. La mitad. París ahora es Alemania. Y los franceses se van a vivir una zona desocupada militarmente llamada la Francia Libre, cuya capital era Vichy. Así que Francia cayó en desgracia. Hitler dijo, ya cayó Francia, falta Gran Bretaña, y atacó Gran Bretaña con la Operación León Marino. Antes de atacarla, le dijo a Churchill, el líder británico, hagamos un pacto. Hitler puede hacer pactos con cualquiera. Quédate con el mar, con tu imperio marino, y yo me quedo con el continente. No hay por qué pelearnos. Somos familia. Ustedes los ingleses provienen de los anglosajones, un pueblo germano. Así que somos familiares lejanos, ¿eh? No hay que destruirnos.
repartámonos el mundo. Y Churchill respondió, ninguna concesión con el nazismo. Pelearemos en los mares, en las playas, en los campos, nunca nos rendiremos hasta la victoria final. Y empezó la guerra de Inglaterra. Alemania bombardeaba Gran Bretaña día y noche y Gran Bretaña soportaba con sus cazas Spitfire. Fue una batalla impresionante, más de 5.000 aviones enfrentándose en el aire. ¡Qué monstruosidad! Gran Bretaña soportó y el defensor, el bulldog que defendía a Gran Bretaña era Churchill. Hilbert dijo, ya fue, Gran Bretaña aguanta mucho, necesito petróleo. Y Hitler desplaza su mapa, ¿dónde está el petróleo? Y la Unión Soviética tenía pozos. Y Hitler dijo, pero la Unión Soviética es mi aliada. Firmé el pacto de no agresión. Pero estos rojos nunca me han caído bien, malditos comunistas. Llegó el momento de acabar con este pacto y vamos a invadir la URSS de una vez, maldito marxismo. Y fue a invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Llegó a tomar la ciudad de Stalingrado, que era la llave para el petróleo del Cáucaso. Pero los soviéticos tuvieron una resistencia gigantesca y la guerra se prolongó hasta el invierno, y el invierno destrozó a Hitler. Menos 35 grados bajo cero es el invierno más terrible de Europa. Los alemanes sin equipo de invierno morían como moscas. No había soldado alemán que tenga los dedos completos, todos debían cortarse los dedos porque la sangre se concentra, se congela ahí y el tejido se necrotiza. El infierno helado. Debes saber que, mientras los alemanes sufren en Stalingrado por el clima, Japón ataca a Estados Unidos. Ataca su base militar en el Pacífico, ataca la isla de Pearl Harbor por el control del Pacífico. Estados Unidos, al enterarse del ataque, le declara la guerra a Japón, y al enterarse de esto, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. El orden es, Japón ataca a Estados Unidos le declara la guerra, y Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Así que Estados Unidos tiene una guerra en dos frentes, el Pacífico contra Japón y el frente europeo. La guerra Estados Unidos-Japón se llama Guerra del Pacífico, la verdadera Guerra del Pacífico, porque se desplegó en todo este océano. Y Estados Unidos aplasta a Japón, no lo atacó, aplasta a Japón en la batalla de Midway. Y debes saber que finalmente los nazis no soportan más y se rinden, caen ante los soviéticos en Stalingrado. La expansión alemana ha sido detenida. Los tres grandes del mundo, Stalin, el dictador comunista, y estos dos defensores de la democracia liberal, Roosevelt y Churchill, obviamente representan a dos estados imperialistas. Estados Unidos y Gran Bretaña son estados imperialistas del capitalismo. Se reúnen en la conferencia de Yalta. Y, se me olvidó, estos tres grandes, antes del fin de la guerra, planifican un desembarco aliado en Francia, en las playas del norte, llamadas Normandía. Se planifica el desembarco aliado en Normandía, y a esta operación, que fue la más grande de toda la guerra, se le llama la Operación Overlord. El desembarco fue el 6 de junio de 1944. A ese día se le llamó el día de desembarco. Hitler sufre un ataque de los aliados por Occidente y de los soviéticos por Oriente. Los soviéticos llegan a Berlín, Hitler se suicida en su búnker subterráneo. Mussolini había sido derrocado y muerto en Milán, colgado de una gasolinera. Los tres grandes han ganado la guerra, Churchill, Roosevelt y Stalin. La guerra acaba en la conferencia de Yalta. En esta conferencia se decidió que la Unión Soviética tendría influencia sobre Europa y Oriente, la cual adoptaría el sistema socialista, y Estados Unidos tendría influencia en Europa de Occidente, la cual
adoptaría el capitalismo. Es así como se dibuja el mapa de la Guerra Fría. El mapa de la Guerra Fría se dibuja en la conferencia de Yalta. Muy bien. Mira a Roosevelt, flaco y demacrado. La guerra deterioró su salud y muere de una apoplejía. Según su biógrafo, muere en los brazos de la mujer que más amaba. Obvio que no era su esposa. Era su secretaria y amante chibola. ¿Eh? Qué gran hombre fue Roosevelt. El hombre que sacó a Norteamérica del crack. El hombre que derrotó a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Reelegido 3 veces. El hombre que no podía caminar porque tenía polio y así tenía tremendo carácter. Un alumno me dice, profesor, cojo y con amante, claro, cojo de piernas, lo que le da más valor para mí y más importancia. Qué gran hombre, qué gran hombre. Muy bien, listo, listo. Yo espero ser un gran hombre como Roosevelt y tener una secretaria. Ya está. Estoy hablando de estupideces. Es el cansancio, chicos, es el cansancio. Debes saber que la guerra acabó, comenzando la Guerra Fría. La alianza capitalismo-socialismo duró hasta que se derrotó el fascismo, la alianza se rompe y comienza la Guerra Fría. Los criminales nazis responsables del Holocausto, el genocidio contra la población judía, que van a matar a más de 6 millones de judíos, van a ser procesados en los juicios de Nuremberg y ejecutados. La ONU nace como un organismo nuevo para mantener la paz mundial. ¡Ga! Acá. Chicos, necesito vuestra energía vital. Voy a hacer una genkidama para poder recuperarme de esta brutalidad y poder hacer guerra fría, ¿eh? Así que necesito vuestra energía. Ya saben cómo revitalizarme. Ya saben cómo hacer que mi poder regrese. Necesito mi energía. Ya no hay café, ya no hay maca. Listo. ¿Cómo me duele la espalda? 6 horas sentado. Comenzamos, ¿eh? Ahí está. Gracias, Rocío. La Guerra Fría fue la confrontación entre las potencias emergidas tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas potencias representan dos modelos contrapuestos, el capitalismo y el socialismo. Sistemas que no tienen punto de conciliación, son ideologías antagónicas. La guerra partió Europa en 2 bloques y el límite militar e ideológico que dividió Europa fue llamado el telón de acero, la cortina de hierro, término acuñado por Winston Churchill. Este conflicto fue un conflicto ideológico y geopolítico global que dividió el mundo en 2 polos. Es la época del mundo bipolar. La Guerra Fría se expresó en una constante confrontación militar. Hubieron guerras como la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, una rivalidad económica, una competencia cultural y hasta tecnológica. ¿Por qué se llama Guerra Fría? Porque a pesar de la constante rivalidad y confrontación, las superpotencias no llegaron a enfrentarse directamente, sino que ayudaban a sus aliados en sus respectivos conflictos. Pongo un ejemplo. Me adelanto, mira este mapa, me adelanto un ratito. En la Guerra de Corea no se enfrentan Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentan Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ¿quién apoyó a Corea del Norte? La Unión Soviética. ¿Quién apoyó a Corea del Sur? Estados Unidos. Y dirigiendo a sus aliados, ambos países se enfrentaban de manera indirecta. Fue un conflicto a través de terceros. ¿Se entendió? Por favor, verifiquen eso. ¿Se entendió o quieren que ponga un ejemplo? Ustedes dirán.
¿Se entendió o quieren que ponga un ejemplo? Ya, sigamos. Estados Unidos desarrolló un programa para reconstruir Europa y Occidente que se llamó el Plan Marshall. Aquí está, con el Plan Marshall Norteamérica reconstruyó Occidente, y la Unión Soviética desarrolló un programa de cooperación económica entre los países de Europa y Oriente. Este programa se le llama el Plan Molotov. Bueno, Plan Molotov es su sobrenombre. El verdadero nombre de este programa es Consejo de Ayuda Mutua Económica, o simplemente COMECON, sus siglas, Consejo de Mutua Ayuda Económica. Hubo una intensa carrera armamentística, pero esta carrera no se dio en armamento convencional, sino en bombas atómicas y misiles balísticos intercontinentales, llevando al mundo a el borde de la guerra nuclear. La Guerra Fría se inició en la conferencia de Yalta y en la conferencia de Potsdam y se expresó en múltiples áreas, hasta en la tecnológica. La carrera espacial es una manifestación de la Guerra Fría. En esta carrera, la Unión Soviética envió el primer satélite al espacio, el Sputnik. Envió al primer ser vivo al espacio, Laika, la perrita, y al primer cosmonauta al espacio, Yuri Gagarin. Estados Unidos respondió con el Apolo 11, el cual logró orbitar en la Luna, siendo Neil Armstrong el primer astronauta en llegar a la Luna. Un pequeño paso para el hombre, un pequeño salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong en 1969. ¡Ah! 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 Descolonización. ¡Qué bestia, Dios mío! Hice Guerra Fría en 7 minutos, por Dios, en 7 minutos. 7 minutos. Tengo que llegar, tengo que hacer Guerra del Golfo Pérsico, chicos, así que tengan piedad de mí, ¿eh? La descolonización fue el proceso de desintegración de los grandes imperios coloniales. Gran Bretaña y Francia, que tenían grandes colonias en el mundo, van a perder sus colonias producto de su decadencia tras la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó a estos países tan devastados que no tenían poder militar para mantener sus territorios coloniales, y en esto surgen movimientos nacionalistas por su emancipación. La India se libera de Gran Bretaña. Indochina se libera de Francia. Hablaremos de estos casos, pero hay muchos más. El hombre que promovió la independencia de la India es este líder religioso llamado Mohandas Gandhi, el Mahatma, la gran alma. ¿Qué, Rocío? ¿Ya estás muerta, Rocío? Ya estás muerta, Rocío. No te pases, Rocío. Poder, hijita. Poder. Mándenle a Rocío, a su privado, una foto de Coreanito, para que se anime, mi amiga Rocío. Pero no al público, porque a mí no me gusta esa vaina. Ya, muy bien. Sigamos. Gandhi era un hombre que logró diferenciar entre el imperio británico, entre el imperialismo y la población civil. Él decía, no debemos confundir al imperio, al gobierno británico con la gente. La gente no tiene la culpa, decía Gandhi. Y Gandhi promovía la independencia de la India a través de una lucha pacífica. Desarrolló una resistencia llamada desobediencia civil. Así se llamó su programa, desobediencia civil. ¿En qué consistía? Vamos a boicotear el sistema británico. No hay que pagar impuestos, marchas pacíficas, hay que promover que la gente no compre productos británicos, hacer huelgas de hambre, plantones, no ir a trabajar a las fábricas británicas para boicotear la economía británica, pero no vayamos a la guerra. Toda vida es valiosa, toda vida es tremendamente importante y no podemos matar a gente para ser felices. Un medio perverso
no puede, es decir, él decía, un fin noble, como la libertad, no puede ser justificado por un medio perverso, que es el asesinato de otro ser humano. Gandhi era muy consecuente, era un hombre que superó sus odios y podía respetar y amar incluso a sus enemigos y captores. Un alma de las más grandes y desprendidas. ¿Funcionó su estrategia de desobediencia civil o resistencia pacífica? Ciertamente sí. Boicoteó el sistema económico británico y Gran Bretaña se retiró de la India, transfiriendo la soberanía al partido hindú. Se logró la independencia de la India, siendo el abanderado de esto Gandhi. Indochina tiene otra historia. Indochina es colonia de Francia y los franceses no quieren soltar Indochina. Están dispuestos a una guerra sangrienta. Pero en Indochina aparece un gran hombre, gran entre comillas, porque medía 1,50 m. Tenía la talla de Shakira, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Él era un líder comunista marxista quien formó un movimiento de liberación nacional llamado el Viet Minh. A un comunista no le puedes hablar de resistencia pacífica porque ellos creen en la violencia revolucionaria. Formó un ejército y le declaró la guerra a Francia y se desarrolló una sangrienta batalla, la batalla de Dien Bien Phu. Hay chibolos que dirán, profe, qué nombres más horribles. Ho Chi Minh, Viet Minh, Dien Bien Phu, así nunca voy a aprender. Ga, gritan, ¿no? Pero hijo mío, sí se puede. En vez de Ho Chi Minh, vas a decir Cochinín, mnemotécnico. En vez de batalla de Dien Bien Phu, vas a decir batalla de Ben 10. Tanta vaina. Ustedes han visto Ben 10, el chico que se transformaba con el Omnitrix. Muy bien, ya está. Y derrotaron a los franceses. Esta victoria fue una sorpresa en el mundo. Era la primera vez que un ejército de colonia derrotaba a una potencia imperialista. El mundo se quedó, ¡guau! ¡Qué increíble! ¿Sí? Es como que Alianza Lima le gane al Bayern Múnich. La gente, ¿qué? Es como si Cristal le ganase al PSG o la U al Manchester City. Es como que un equipo peruano gane la Libertadores. Ahí está, algo así. Muy bien, algo así. Por cierto, hoy ultrajan a la U y la otra semana ultrajan a Alianza, ¿eh? Así que, así que estamos acostumbrados, ¿eh? Dios mío. Bueno, sigamos. Tras la batalla de Dien Bien Phu, Indochina se parte en tres con los pactos de Ginebra, Laos, Camboya y Vietnam. Solo que Vietnam se parte en dos. Vietnam del Norte, comunista, y Vietnam del Sur, capitalista. ¡Ah! Paso a China. ¡Ah! Sí se puede, demonios, sí se puede. Uf, pensé que estaba cayendo, pero como Goku o Naruto, saqué fuerzas de mis flaquezas y me volví a levantar. ¡Ah! Muy bien. Listo. No, no dicto clases en turno tarde. Eso sí, mis clases están llenas de información. Tal vez con otro profe lo haga más rápido y más divertido por los chistes, pero te aseguro que no tiene el nivel de información que tiene esta clase. Y de análisis, ¿eh? Te lo aseguro. Muy bien. Creo que hay para todos los gustos, en la pre. Para todos los gustos. Revolución China. ¿Por qué en China estalló una revolución? Por la decadencia del imperio. China había sido gobernada por diversas dinastías imperiales a través de siglos y en el siglo XVII llegó la dinastía Qing. Esta dinastía fue la que destruyó China, fue la responsable del atraso económico chino. Dinastía corrupta, dinastía decadente.
fue la que dejó a China atrasada y la aisló de los procesos modernizadores. Mientras que otros países desarrollaban revoluciones industriales, China quedó congelada en el tiempo. Con una China rezagada y atrasada en poder militar, China fue invadida por las potencias imperialistas occidentales. Gran Bretaña le invade con la guerra del opio, no del apio, como me dijo un chibolo. Profe, hábleme de la guerra del apio, yo me reía. Es el opio, que es una planta alucinógena, que es como una droga. El chibolo, yo pensaba que el apio lo fumaba así. Me mataba de risa. Bueno, sigamos. Después de que Gran Bretaña derrotó a China en la guerra del opio, vino Francia, Alemania, Rusia, y China fue sometida al imperialismo occidental, quitándoles tierras, firmando tratados comerciales desiguales, explotando sus recursos, y China se convierte en un país pobre y miserable. ¿Por qué crees que los chinos vinieron al Perú en el 19? Porque su país era una porquería y llegaron a otro país donde los trataron como a semiesclavos. Llegaron como culis. ¿Por qué crees que vinieron, Porque su país estaba devastado por el imperialismo, pues. Así llegaron los culis. Fue así como aparece un hombre que dice, no, las cosas están mal, señor, le dice, ¿no? Sun Yat-sen. Sun Yat-sen. No me digas que eres china, Yajaira, Si te apellidas Manrique, hija. Bueno, pues tal vez algún ancestro culí has tenido. Sun Yat-sen aparece y dice, no, todo está mal, China tiene que ser una república democrática. Y las ideas de Sun cobran revuelo y en 1911 estalla la revolución nacionalista china. Se derrota al último emperador y China se convierte en república y se elige a Sun, este hombre, como primer presidente. Aquí está Sun, el padre de la China moderna, el ideólogo de la República China. Y Sun creó su partido para participar de las elecciones, el Partido Nacionalista. Sun salió del gobierno y le dio el poder a un militar que la fregó toda. El militar la fregó toda. Hizo un gobierno autoritario, corrupto, mal, por culpa del segundo presidente chino, que era un dictador. El sistema republicano pierde prestigio. Las provincias no reconocen al gobierno republicano de Pekín, se rebelan contra el dictador y China se fragmenta. En China, diversos caudillos militares gobernaban a su antojo sus respectivas provincias. China se fragmenta políticamente, su república fracasó. El segundo gobernante la fregó todo. Sun era bueno, el siguiente fue una cochinada. Y el sistema republicano fracasó, China se fragmenta y las provincias caen en manos de los caudillos llamados los señores de la guerra. Hay que unificar el país y para eso crea un ejército. El ejército nacionalista y al mando de sus tropas coloca un hombre formado en Estados Unidos, Chiang Kai-shek. Ahí está, Chiang Kai-shek. La gente dirá, profesor, estos nombres horribles, tanta vaina. Chiang Kai. Chiang Kai, pero tanta vaina ya. Chiang Kai, Chiang Kai. Y adivina qué. Él con el poder de su ejército, Chiang Kai de Shek, ahí está. Y él con el poder de su ejército derrota a los señores de la guerra y unifica el país y establece la capital en Nankín. Sun ha muerto Sun y el nuevo líder del Partido Nacionalista es Chiang Kai-shek, es el presidente. Para el 27 es el líder indiscutible y Chiang Kai-shek, el nuevo presidente chino, dice, hay un partido que no me gusta, que me cae, que me da mala espina, los comunistas rojos. Voy a exterminar ese partido. Y con su ejército lanza una campaña de exterminio a los comunistas. Y los comunistas quieren sobrevivir e inician una estrategia de movilización militar. Los comunistas se van a trasladar del sur al norte alejado, recorriendo más de 10.000 kilómetros en un año,
cruzando 23 provincias y peleando más de 300 batallas con los nacionalistas. A este retiro o esta maniobra militar de los comunistas para trasladarse del sur al norte bajo el ataque de los nacionalistas y que duró un año, se le llama la Larga Marcha. En medio de esta larga marcha surgió un líder comunista llamado Mao Zedong. Mao Zedong es el nuevo líder. Y los comunistas llegan al norte, donde difunden sus planteamientos. Chiang es el líder indiscutible del país, pero en el 37 Japón invade China, masacrando a la población de Nankín en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Chiang dice: ¿quién podrá salvarme? Y Mao aparece: yo, y le propone una alianza. Y Chiang no confía en los comunistas, no quiero una alianza contigo, comunista rojo marxista. Y Mao le dicen: yo tampoco quiero una alianza contigo, dictador imperialista, pero por encima de nuestros odios está China, hagámoslos por el país. Está bien, y hacen la fusión. Los nacionalistas y los comunistas se unen contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Japón es vencida, no por los chinos, sino por Estados Unidos. Pero al acabar la guerra, ¿qué partido crees que terminó más fuerte? El comunista. ¿Por qué? Por el apoyo campesino. Los campesinos desarrollaron buenas relaciones con el Partido Comunista, los cuales pagaban por todo alimento a los campesinos, los apoyaban a labrar sus tierras, realizaban reformas agrarias y eran muy valientes peleando contra los japoneses. El campesinado se convierte en la base social del maoísmo y del Partido Comunista, y al acabar la guerra, los comunistas superan de 5-1 a los nacionalistas. Se volteó la torta. Mao ataca la capital del nacionalismo, Nankín, y Chiang es desterrado o huye a la isla de Taiwán, donde crea su propia república. En 1949, Mao anuncia la creación de la República Popular China, un nuevo país socialista surgido, China, en el lejano oriente. Obviamente Mao de inmediato establece relaciones con la Unión Soviética de apoyo económico y militar para consolidar su régimen. Tenemos una foto de alianza Mao-Stalin. Guerra de Corea y guerra de Vietnam. En su vida habían visto tantos temas, en su vida. Pero así somos en la pre, muy poderosos. En su vida, acéptenlo, acéptenlo. Muy bien. Chicos, ¿cómo vamos? ¿Podemos seguir? Vamos, vamos, vamos. Respóndame, chicos, ¿aún están vivos y poderosos? ¿Podemos seguir con fuerza? Ahí está. Masacre, dice Carlos. Sí, pues es masacre, Carlos. En la guerra de Corea, Estados Unidos apoyó a Corea del Sur para evitar la expansión del comunismo de Corea del Norte. Sí, Celia. Ese es en el ciclo regular, no verano. Este es un ciclo verano regular. Hacemos todo, pero más rápido. Hacemos todo, pero más rápido. No te preocupes, que el siguiente ciclo volvemos a las 18 semanas, Celia. El siguiente ciclo se vuelve a 18 semanas, pero tú ya no nos vas a acompañar porque tú ya vas a estar en la universidad, hijita. ¿Ya? Así que hay que pensar siempre en ganador, ¿eh? Ya está. Sigamos. Bueno, debes saber de que Corea del Sur fue apoyada por Estados Unidos para evitar la expansión del comunismo del norte. La guerra empieza cuando Corea del Norte cruza el paralelo 38 y ataca a Seúl, la capital del K-pop. Y Corea del Sur envía una comisión de auxilio a los Estados Unidos, a la Blackpink. El presidente Truman dice: tan bonita. Y acepta apoyar. Y la ONU interviene para salvar a estas hermosas coreanitas. Muy bien.
La ONU interviene con su ejército, los cascos azules, y la ONU invadió el norte. No solamente detuvo el ataque del norte, sino que invadió el norte y bombardea Pyongyang, la capital norcoreana, y los norcoreanos escapan a China y la ONU comete el error de su vida, cruza el río Yalu y ataca a los norcoreanos en China. ¿Y qué dice Mao Zedong? Ah, soberbios, dice Mao Zedong. ¿Cómo van a atacar mi país? Si el capitalismo norteamericano ataca a Corea del Norte, lo más seguro es que la siguiente sea China. Así que defenderemos a nuestros hermanos socialistas del norte. Y China se mete a la guerra, a su diablo. ¿Qué es lo que les sobra a los chinos? Dime, hijito. No me digas Guantán, ¿eh? ¿Qué es lo que les sobra a los chinos? Población. El ejército de la ONU no es nada comparado con el ejército rojo chino. El opio no viene de China, ¿eh? Ellos consumen, pero el opio viene de la India, Joe. Muy bien. Bueno, sigamos. China tiene un ejército gigantesco de 5 millones. Pobre ONU. 5 millones de chinos se les lanza. Se les lanza. Toditos con la misma cara de plato. 5 millones de chinos tragachaufa cruzan la frontera y todos igualitos. La ONU no sabe qué hacer. ¡Ah, Dios mío! Y la ONU es expulsada. MacArthur anuncia que va a utilizar bombas atómicas y cuando anunció el envío de bombas atómicas, la Unión Soviética dice, ah, no, si hay bombas atómicas yo juego. Tú tiras una bomba atómica sobre mis aliados y yo tiro una sobre Corea, una sobre Japón y una sobre Estados Unidos y Japón. ¿Y yo por qué? Y la Unión Soviética, es que te gusta tu bombita. Listo. El conflicto iba a estallar en una guerra nuclear y para evitarlo se firmó el armisticio de Panmunjom. Este armisticio mantuvo las cosas como estaban y Corea sigue partida en el paralelo 38 y parece que la división se va a mantener. Listo. Y yo respeto a Corea del Sur. Qué poderosa industria musical, qué poderosa industria de doramas, ¿eh? Y qué bellas mujeres, y qué buen equipo de fútbol que eliminó a Alemania del último mundial. Ya está. Guerra de Vietnam. Cada vez que Estados Unidos se mete en una de estas guerras, ¿está? Cada vez que Estados Unidos se mete en una de estas guerras, es para evitar la expansión del comunismo. Norteamérica quería evitar que el comunismo de Vietnam del Norte se expanda al sudeste asiático. Así que Norteamérica interviene. Pero a pesar de que Estados Unidos envía tropas en auxilio al gobierno de Vietnam del Sur para derrotar a la guerrilla comunista llamada Vietcong, esta guerrilla de campesinos cultivadores de arroz terminó derrotando a Estados Unidos. ¿Cómo puede ser posible que una guerrilla chiquitita derrote a Estados Unidos? Porque es guerrilla. Se disfrazaban entre la población civil. En una ciudad tú no sabías quién era militante del Vietcong, así como Sendero, no sabías quién era. Atacaban de manera sorpresiva en cualquier lado, enemigo invisible. Se ocultaban en la jungla, nunca peleaban de manera directa, emboscada y retirada. Guerra de desgaste psicológico. Además que Norteamérica no sabía cómo destruirlos porque sus bases estaban en la jungla, son inaccesibles. Así que Norteamérica comenzó a golpear con palo de ciego a todo el mundo, bombardeando aldeas, centros, lugares, masacrando niños, ancianos, y esto fue emitido en las redes televisivas. A Norteamérica se la notó abusivaza masacrando gente pobre. ¿Quiénes son sus enemigos? Campesinos de 13 años con fusil. El desprestigio contra Estados Unidos fue enorme. Su propia población civil exigía el fin de la guerra. Los hippies, no a la guerra, traigan a la gente de Vietnam. Protestas en Estados Unidos. Y Estados Unidos se retiró ante el desprestigio, firmando la paz de París. Cuando Estados Unidos se retira, ¿qué pasa con el régimen capitalista de Vietnam del Sur? Cae ante el norte y ante el comunismo. Y el comunismo se propaga por todo el sudeste asiático, por Vietnam, Camboya y Laos. Fue la peor derrota de los Estados Unidos.
Faltan 3 PPTs. 3. Faltan 3. Sí podemos. ¿Qué estás diciendo, Rocío? ¿Qué has escrito, hijita? Creo que te confundiste de chat, ¿eh? Te confundiste de chat, Rocío. Ah, ya. Muy bien. Sigamos. Hablemos de la Revolución Cubana. Bueno, pasa de las mejores familias, Rocío, ¿ah? Un lapsus de cualquiera. La Revolución Cubana estalló en contra de un dictador terrible llamado Fulgencio Batista. Fulgencio Batista no solamente había establecido una dictadura brutal, asesina, corrupta en Cuba, sino que era el defensor de las inversiones norteamericanas, era el perro guardián de las inversiones estadounidenses que habían acaparado el país. Norteamérica era la dueña de casi todas las tierras, haciendas, dueña de los hoteles, casinos, de los servicios públicos, de las empresas de servicios. Así que Cuba era una semicolonia, era un país completamente dominado por el imperialismo norteamericano. En contra de esta terrible desigualdad social y la pobreza cubana, porque la riqueza se repartía únicamente entre la oligarquía y los empresarios norteamericanos, y la mayor parte de la gente vivía en la pobreza más brutal, aparece Fidel Castro, líder nacionalista cubano. Fidel, con sus guerrilleros, quería derrotar a Batista y atacó el cuartel Moncada en Cuba, pero fracasó. Una vez que Fidel fracasó, fue enviado a prisión, pero la población en La Habana pedía su libertad con grandes protestas y Fidel fue perdonado con la ley de amnistía del 55 y viajó a México, donde formó un movimiento para la liberación de su país, el Movimiento 26 de Julio. Con apoyo de otros guerrilleros como el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Fidel regresa a Cuba y se refugia en Sierra Maestra. Sierra Maestra se convierte en el fuerte, la base militar, el foco de la Revolución Cubana, en una escarpada selva montañosa. Y desde ahí Fidel comienza a expandir la revolución, creando focos de insurrección. La revolución se extiende por todo el país y Batista es vencido. Batista abandona Cuba en el 59 y Fidel anuncia un gobierno nacionalista, reforma agraria y expropiación de empresas. Dato curioso. Cuando Fidel anunciaba su revolución nacionalista, una de las palomas soltadas voló hasta su hombro y Fidel decía, reforma agraria, nacionalización. La paloma no se movía. La paloma, o sea, era una paloma revolucionaria y nacionalista. Y la gente que en Cuba cree en esto de los santos, creía que la paloma era el Espíritu Santo, que había descendido del cielo para bendecir a este hombre, que lo sacaría de la pobreza. Como es la creencia de la gente, ¿no? Cómo la gente cree cualquier cosa cuando está desesperada, ¿no? Los más pobres en un país rico. Muy bien. Sigamos. Debes saber que Estados Unidos odiaba a Fidel porque expropió sus empresas. Muchos allegados al gobierno de Batista y muchos hacendados que repudiaban a Fidel se fueron a Estados Unidos y formaron un grupo militar para derrotarlo, la Brigada. Entrenados por Estados Unidos, el ejército brigadista, recuerdo, formado por exiliados de Cuba, desafectos a Fidel, intentaron derrocar al gobierno de Castro con un famoso desembarco de sus tropas en Bahía de Cochinos en 1961. Operación militar fallida porque Fidel los derrota y se hace con más de 1000 prisioneros. El gobierno de Kennedy, que era el presidente de los Estados Unidos, decidió anunciar que el siguiente ataque sobre Cuba lo haría el ejército estadounidense y Cuba no tiene poder para enfrentarse a Estados Unidos, así que pidió apoyo a la Unión Soviética. Y la URSS dijo,
No apoyaré a ningún país que no sea comunista. Así que Fidel, vuélvete comunista si quieres apoyo. ¿Eres o no eres? Y Fidel dijo, no soy, pero quiero serlo. Y anunció que se volvería marxista, leninista, comunista, socialista, chico. ¿eh? Y la Unión Soviética lo apoyó enviándole misiles balísticos con ojiva nuclear con más de 2000 kilómetros de radio que podían destruir Estados Unidos porque estos misiles tenían ojiva nuclear, como te digo. Estados Unidos, al enterarse de esto, Kennedy gritó "Oh my", y decidió bloquear Cuba, un bloqueo con su flota, para evitar que los soviéticos ingresen y terminen de construir su rampa de lanzamiento de misiles. Y la URSS con su flota chocó con Estados Unidos y dijo, si no me dejan ingresar, disparo. Y Norteamérica, no vas a ingresar a menos que te dejes revisar. Y las dos flotas más poderosas del mundo se amenazaron en el 62. La crisis de los misiles. Si alguna de estas abría fuego, tercera guerra mundial y el mundo se hubiera devastado por las armas atómicas, pero gracias a Dios que no ocurrió, porque ambos países llegaron a acuerdos, mutuas concesiones. La URSS sacaría su base de misiles de La Habana y Estados Unidos sacaría su base de misiles de Turquía. Y con estas mutuas concesiones se evitó la guerra. Coexistencia pacífica. Alemania se partió en dos estados. Un estado socialista al oriente y un estado capitalista en occidente. La conferencia de Yalta la partió en cuatro y los países capitalistas formaron su estado occidental llamado la RFA, República Federal Alemana. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Decidió formar su propio estado, la RDA, República Democrática Alemana. El problema era Berlín. Berlín tenía fronteras abiertas y se partió en dos zonas de ocupación, capitalista y socialista. Pregunto, por sentido común, ¿qué zona crees que era la más próspera? Donde había negocios, cines, seguro social, buenos salarios, libertades. ¿Qué zona era la zona donde la economía era próspera y boyante? Obviamente que la capitalista, con todos sus defectos, la economía de mercado es el modelo más eficiente del planeta, con todos sus defectos. Los países de la zona socialista, todos los medios de producción en manos del Estado, los únicos que vivían bien son los burócratas del partido, a la población civil se les daba bonos y a la justa para poder reproducir su existencia. Un médico de la zona socialista decía, acá gana una miseria, los médicos de la zona capitalista ganan 15 veces más. Me voy al capitalismo, me voy a la zona occidental. Y comenzó una migración masiva de técnicos y profesionales dejando a la zona socialista sin capital humano. Hasta los obreros iban a trabajar a la zona capitalista, abandonando la zona socialista, donde todo era promesa, trabaja por el pueblo, trabaja por el partido, trabaja, ya vendrán tiempos mejores, promesas que nunca se cumplen, con salarios miserables. Y ya pues la gente manda, siempre es así. La gente de las economías pobres, estatistas, siempre abandonan sus economías miserables y se van a los países del libre mercado. Siempre es así. Pregúntale a la gente de Nicaragua cómo mira Estados Unidos. Pregúntale a los cubanos cómo escapan de su isla. Pregúntale a los venezolanos. Todos se van a las economías de mercado, con todos sus defectos, porque tiene defectos horribles. Es el menor de los males. Muy bien. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Ordenó la construcción de un muro para encerrar a su gente dentro de su país, el muro de Berlín. El muro de la vergüenza, construido en 1961. Mucha gente intentó cruzar el muro para poder irse a la zona del progreso económico, pero los mataban los oficiales del Ejército Rojo. Acá hay un chibolo de 18 años como tú, que quería estudiar, quería libertad. Cruzó el muro y fue alcanzado por una bala que le destruyó la columna y se desangró 3 horas hasta morir.
Ujú. Qué bonito que es el socialismo, ¿no? Bien bonito. Muy bien. Pasamos a la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía una economía paralizada. ¿Por qué? Porque es una economía planificada, sin inversión privada extranjera, sin aperturas de mercado, siempre tu economía va a ser un fracaso. El hombre que se da cuenta, ¿y quiénes eran los únicos ricachones, los que vivían bien ricos con las plazas llenas? Los burócratas del partido, el partido del pueblo, ¿eh? Muy bien. Y el nivel de vida tan bajo hizo que la gente, mira toda la gente de esta zona, mira toda la, bueno, no, hizo que la gente de Hungría, Polonia, Checoslovaquia comiencen protestas. Ya no queremos socialismo, queremos libertad, elecciones, economía de mercado, protestas nacionalistas, de movimientos nacionalistas exigiendo el fin y la democracia. El hombre que se dio cuenta que todo se está yendo al diablo es Gorbachev. Y Gorbachev dijo, hay que reformar el socialismo tiene que cambiar. Así que anunció una reforma, perestroika, transformar la economía planificada, que es un fracaso, en una economía de mercado liberal. Y anunció otra reforma, Glasnost, introducir libertades y democratizar la Unión Soviética, dándole a la población civil libertades, pues. La primera, libertad de prensa. Y aplicó sus reformas. Con la perestroika anunció la privatización de empresas, la apertura de mercados, inversión privada, respeto por la inversión extranjera y anunció el fin del control de precios y el fin de los subsidios. Pero hijo mío, ocurre algo. Cuando una economía planificada, estatista, decadente, se transforma en una economía de mercado, el cambio es doloroso. El Perú lo sufrió con Fujimori. Nuestra economía estatista, que era un asco, la de Alan García, primer gobierno, debía convertirse en economía de mercado a través de un shock. Lo mismo hizo la Unión Soviética. Al eliminar el control de precios, los precios suben abruptamente y la gente se desesperó. Protestas en todos los países socialistas. Y la prensa liberada por Gorbachev, se convierte en la vocera del nacionalismo. Basta ya del socialismo y estallan revoluciones antisocialistas en toda Europa de Oriente, en Rumania, en Lituania, en Letonia, en Checoslovaquia. Qué bonito es el socialismo, ¿no? Que la gente grita por liberarse de esto. Y cayó. El muro de Berlín fue destruido en el 89. Mira cómo la gente destruye este muro miserable, responsable de todas sus angustias, de su pobreza. Lo destruyen pedazo por pedazo. Representa este sistema fracasado que los ha empobrecido por décadas. Lituania, Letonia y Estonia se separan de la URSS y se convierten en economías de mercado. En Rumanía la gente masacra al líder comunista y lo descuartiza, Ceausescu. Y la Unión Soviética dejó de existir. Los acuerdos de Alma-Ata, la Unión Soviética dejó de existir y Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Su modelo económico se ha expandido en el mundo, el neoliberalismo. Su modelo político, la democracia, que tiene muchos defectos, es el peor de los males, creo yo, y se implantó en el planeta. Si tú has nacido después del 91, perteneces al nuevo orden mundial. Todos los que hemos nacido después del 91 pertenecemos al nuevo orden mundial. Y en el nuevo orden mundial Estados Unidos tiene la hegemonía, es recontraabusivo, nadie lo va a negar, es un país imperialista, ¿quién lo va a negar? Y los países más ricos del mundo se establecen en el norte. Estados Unidos, Unión Europea, Japón. Y ahora China. Debes saber que durante el nuevo orden mundial estalló una guerra llamada la Guerra del Golfo. Irak, gobernada por un dictador llamado Saddam Hussein, invade un pequeño emirato llamado Kuwait, rico en petróleo. El objetivo de Saddam es reflotar la economía iraquí, dominando los pozos petroleros de Kuwait y Arabia Saudita, tener el control del 80% de los pozos de la zona y establecer un nuevo precio sobre el crudo que permita la reconstrucción de su país. Aquí el tema es el petróleo.
pero Estados Unidos se opone porque tiene sus inversiones, siempre tienen inversiones en todas partes y siempre intervienen militarmente. Es un país imperialista. Y Estados Unidos interviene, ¿eh? Interviene dándole un ultimátum a Irak. Tienes 15 días para desocupar Kuwait, nuestra zona de inversión, o habrá guerra. Irak no responde y la ONU, que siempre apoya a Estados Unidos, forma una coalición de 36 países contra Irak. Y esta coalición, liderada por el presidente Bush, padre de Estados Unidos, aplasta Irak con la operación llamada Tormenta del Desierto. Irak es devastada, su capital Bagdad bombardeada. Estados Unidos gana la guerra, embarga los pozos de Irak y consolida su dominio del Medio Oriente. Chicos, falta el último tema. Vamos, vamos. ¿Están vivos? Por favor, demuéstrenme que están vivos y que han llegado poderosos al final. Hemos llegado poderosos al final, ¿eh? Bueno, yo siento que sí llegué. ¿Cómo están, chicos? Ahí está Lucero. Buena, Ivonne Lucero. A ver, ¿quién más? ¿Qué más? Ahí está. China tendría una economía fallida y China era un asco hasta los 70. Era un desastre en la administración pública. Desarrolló un programa económico llamado el Gran Salto Adelante, que fue un asco. Resultado, pobreza, 20 millones de chinos muertos de hambre, y Mao se consolidó en el poder utilizando el fanatismo doctrinario y eliminando la oposición mató como a 35 más. Es un genocidio. Mao estableció una administración desastrosa hasta que murió. Tras su muerte, llegó al poder Deng Xiaoping, del ala reformista, y Deng Xiaoping dijo, basta de ensayos, basta de experimentos. Lo que funciona es la economía de mercado, dijo Deng Xiaoping, y Deng Xiaoping con sus reformas introdujo el modelo de libre mercado y capitalismo en China. Inversión extranjera, propiedad privada, libertad comercial, abrió los mercados, redujo los aranceles y el mundo dijo, China tiene mucha mano de obra, me va a resultar bien barato colocar mis ensambladoras. Y Estados Unidos colocó sus ensambladoras en China, la Unión Europea también, Japón también, todo el mundo vamos a invertir a China donde la mano, hasta el Perú. Yo me compré la vez pasada, me fue a comprar ollas, mi difunta madre, que murió hace poco por COVID, me decía, cómprate ollas Record, que son las mejores. Y yo me fui a comprar ollas Record, además es una empresa peruana, compra en el Perú, compra en el Perú. Y cuando leí mis ollas Record, que son peruanas, más bien China. Hasta el Perú ensamblé en China, por Dios. Qué bestia. ¿Eh? La mano de obra es baratísima. Esta inversión, esta llegada de capitales, hizo que la clase media china crezca, ¡plum!, abriendo sus pequeños negocios en todas partes. ¡Fum! La clase media crece, se enriquece. China hizo pactos con muchos países como Rusia, India, Sudáfrica, y llegó a un acuerdo con muchos países para fundar bases comerciales y puestos militares en el Océano Índico, y esta ruta llamada el Collar de Perlas les permite ingresar al mercado europeo. Su economía es bollante y próspera. Incluso ya están invirtiendo en Sudamérica, ya están invirtiendo en el Perú, ya han llegado empresas chinas para la explotación minera. Bueno, que nuestro presidente las ha votado, ¿eh? No entiende, por Dios, que la economía de mercado es la respuesta. China se hizo rica y próspera, y de acá a 30 años se convertirá, según algunos estadistas, en la primera economía del mundo. Ya está. Sigamos. Claves. 1, casa, 2 dedos, 3 besos. 1, casa, 2 dedos, 3 besos. Que venga las K-Popper acá. 4, casa, 5, avión. Chicos, se acabó. Muchas gracias por su atención, por haber aguantado esta maratón de temas, ¿eh? Son bastantes temas.
Historia es el curso más largo de la pre. No hay curso más largo que historia, no hay curso más largo que historia, pero es ciertamente interesante. Chicos, gracias por su atención. Nos vemos. Se me cuidan mucho. Cuídense, muchachos.